Los ejemplos de lo que son alteraciones estructurales, pues vemos el cromosoma anillo, un cromosoma X normal y el otro tiene la forma de un anillo. O cuando hablamos de los isocromosomas, que vemos que todos los cromosomas X se quedó el mismo brazo largo o el mismo brazo corto, dependiendo, ¿no? Bien. O cuando tenemos un mosaicismo como el cromosoma, una población con 45 cromosomas y el X, y en otro tenemos una población 46XY. Se ha visto que el 99% de los fetos que tienen un cariotipo 45X no son viables. Entonces, esto refuerza más la idea de que estos pacientes con síndrome de Turner cursan con, la mayoría de ellos, con mosaicismos. Entonces, y por lo tanto, bueno, lo que es la siguiente frase, ¿no? Porque existe, y porque esto también nos demuestra que existe una variedad importante en la presentación del fenotipo, o sea, varía mucho, desde personas que están muy afectadas hasta individuos que están levemente afectados. Entonces, tendría que ver, podría ser una explicación en la presencia de mosaicismos. A los individuos que tienen una mayor cantidad de poblaciones de células con 45X, los cambios fenotípicos son mucho más graves y los pacientes con mosaicismos pueden ser de alguna manera casi normales o cursarse únicamente con el signo de amenorrea primaria. Mencionábamos que estos pacientes de un 5 o 10% pueden cursar con presencia del cromosoma Y, que es uno de los mosaicismos que vimos. Entonces, cuando estos pacientes tienen cromosoma Y, muy probablemente tienen tejido testicular en alguna parte de su organismo, probablemente en la cavidad abdominal, algún testículo que no descendió, y eso lo hace más propenso a sufrir tumores del tipo de los gonadoblastomas. Aquí vemos en la imagen, en la zona que estoy mostrando con el cursor, que encontramos tejido, sobre todo esta que parece vemos una luz y vemos las células que están puestas alrededor, como una coronita. Estas son células del estroma ovárico que se malignizaron. Y estas células que ven ustedes un poquito más grandes, con un núcleo prominente, son células germinales del testículo. Entonces, aquí estamos viendo la combinación de un tumor con las dos variantes, testículo y ovario. Y a este se le llama un gonadoblastoma. Entonces, los pacientes que tienen cromosoma Y, incluido en algunas de sus poblaciones, están más a presentar este gonadoblastoma. Ahora, el cromosoma Y no necesariamente tiene que ir completo. Puede suceder que solamente tenga el paciente una pequeña cantidad de cromosoma Y que haya sido traslocado a un otro cromosoma, algún cromosoma, un autosoma, el cromosoma 2, 5, 6, 7, 8, que ustedes gusten. Hay una pequeña cantidad de genes que son del cromosoma Y que están traslocados en esos autosomas. ¿Vale? Bueno, la clínica, pues lo que vamos a ver es un cuello alado en estos pacientitos, una implantación baja del cabello y de las orejas, tienen talla baja. Los pezones están bastante, ¿cómo se dice?, separados, tienen cúbito valgo, entre las alteraciones cardíacas puede tener una coartación de la aorta, tiene pigmentación en la piel, los ovarios están atróficos, se les dice que son cintillas ováricas y cursan con linfedema, ¿no? Esto sería más que todo ya en el adulto. Ahorita vamos a ver algunas características que van presentando dependiendo de la edad. En los pacientitos que tienen una alteración grave o importante, los signos los podemos ver desde el inicio. Entonces, durante la etapa de la lactancia, estos niños presentan edema de extremidades inferiores o edema de la nuca y de la espalda. Entonces, y esto se debe a que hay una estasis venosa, o sea, hay una circulación lenta del flujo venoso y esto genera que se lleve a cabo el edema. También hay una dilatación de los vasos linfáticos, lo que hace que el edema en la nuca y en el cuello se acumule y por eso presentan ese engrosamiento del cuello. Con el tiempo estos signos van a desaparecer, pero como dura mucho tiempo el edema, sobre todo en el cuello, esto genera que se quede así, ya de distendido, de grueso, de ancho, y aunque ya no exista el linfedema, entonces porque le queda una piel redundante a estos pacientitos. Vean el edema de miembros superiores y miembros inferiores. Entre las malformaciones cardíacas tenemos la coartación de la aorta, que es una obstrucción, un estrechamiento de la aorta,
que limitan el flujo. Entonces, la mayoría de las alteraciones cardiovasculares están del lado izquierdo, entonces puede tener esta coartación o puede tener una válvula bicúspide de la aorta. La aorta puede tener 2 válvulas en lugar de 3 como lo habitual, ¿sale? Y pues dependiendo de la severidad de las alteraciones cardíacas, pues es el riesgo de muerte en estos niños. Aquí es donde en esta imagen lo que me interesa es que vean la válvula aorta bicúspide. Se fusionaron 2 de las valvas y solamente por eso quedó como una válvula bicúspide. Las alteraciones que vemos en la pubertad, pues es la ausencia de caracteres sexuales secundarios. Los genitales tienen la apariencia infantil, tienen poco desarrollo del vello púbico, el desarrollo mamario es inadecuado y el estado normal, el estado intelectual, pues es normal, o sea, solamente si tuviera algún mosaicismo con una gran cantidad de cromosomas X o simplemente entonces podría tener algún riesgo de retraso mental. Y en el adulto, pues lo que vemos es que estos individuos tienen una talla baja, van a cursar con amenorrea primaria. Entonces, cuando ustedes se topen con pacientitas o mujeres que llegan a la consulta por una amenorrea primaria, 1/3 de esos casos van a estar relacionados con un síndrome de Turner, ¿no? También se forman anticuerpos contra la glándula tiroides, condicionando un hipotiroidismo clínico en el 50% de estos pacientes que desarrollaron anticuerpos. Estos pacientes también desarrollan una intolerancia a la glucosa, o sea, van a cursar con hiperglicemias, pueden tener obesidad y tienen un síndrome de resistencia a la insulina. Este síndrome de resistencia a la insulina, cuando a los pacientes se les trata con hormona de crecimiento para aumentar su talla, genera se acrecenta el problema de la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico se hace más intenso debido al uso de la hormona de crecimiento. Bueno, los pacientes con síndrome de Turner, por lo general, el cromosoma X funcional que tienen es el heredado por la madre. El cromosoma X inadecuado que se heredó o que no se heredó corresponde al paterno por una gametogenia inadecuada. ¿Saben? Bueno, vamos a hablar de un aspecto que se llama hermafroditismo y pseudohermafroditismo. Para poder definir si este paciente es un hermafrodita o un pseudohermafrodita, tenemos que tomar en cuenta los diferentes aspectos. Uno, ¿qué es el sexo genético? Recordemos que este está determinado por la presencia o ausencia del cromosoma X, independientemente de la cantidad de cromosomas X que tenga el individuo. O sea, si es 2X será mujer, si es una X y una Y será masculino. Pero lo mismo tenemos con el síndrome de Klinefelter. Si el síndrome de Klinefelter tiene si el cariotipo que fueran 3X y una Y, mientras tenga una Y, va a ser masculino, siempre. Y solamente la presencia de las X va a ser femenina. Bueno, entonces aquí vemos los cariotipos normales. Un cromosoma, este es un cariotipo masculino, y el del lado derecho, del izquierdo, perdón, es un cariotipo masculino, y el del lado derecho es un cariotipo de tipo femenino, por sus cromosomas sexuales. Bueno, luego tenemos el sexo gonadal. Aquí dependen las características histológicas de la gónada. O sea, si yo tengo un pacientito que tengo dudas si es hombre o mujer, tengo que verificar sus gónadas. Entonces, histológicamente tengo que encontrar un ovario, o sea, bueno, si es una persona adulta, pues yo tengo que ver los folículos primordiales, cuerpos blancos, cuerpo amarillo, la corteza, la parte del estroma y finalmente la médula. O si es un masculino, pues tengo que ver que tenga los conductos seminíferos con las células de Sertoli, las osteoprogenitoras, la formación de espermátides para que yo corrobore que es de sexo masculino. Bueno, también tengo que ver el sexo ductal. Esto depende de la existencia de los conductos que van a dar origen a los caracteres sexuales de la diferenciación sexual, que es a través de los conductos de Müller o de Wolff. Entonces, recuerden, los conductos de Müller, que esto lo vieron en embriología, van a dar origen al aparato reproductor femenino, y los conductos de Wolff van a dar al aparato reproductor masculino. Entonces, si tengo que verificar que estos remanentes embrionarios existan o existieron en
individuo para poder determinar el sexo. Sobre todo si por ejemplo es un aborto, bueno, o una muerte fetal, pues tengo que hacer la autopsia y verificar que existan estos conductos para ver en qué se estaba diferenciando el producto. Y otro es el tipo o el sexo genital o fenotipo, o sea, lo que yo veo de genitales externos. Entonces tengo que estar muy, muy certero de que lo que estoy viendo es un pene con testículos o estoy viendo una vulva con un introito vaginal. Si ustedes ven la imagen, van a percatarse de que el desarrollo es muy similar. Entonces puede haber, en un momento determinado, puede haber una confusión al momento de nacer en clasificarlo en el sexo, si masculino o femenino. Bueno, ¿qué es la ambigüedad sexual? Bueno, cuando existe una discrepancia entre los criterios de determinación del sexo, esto es de los 4 que hablamos, del sexo genital, del sexo gonadal, del sexo ductal y del sexo ¿cómo se llama? Del genital o fenotípico. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, veo un grado de virilización, pero estas imágenes que ustedes ven son grados de virilización de una mujercita. Vean cómo el clítoris está hipertrófico y, y los labios están ligeramente atróficos. Y vean cómo la hipertrofia del clítoris puede ser muy importante en estos pacientes que presentan virilización. Entonces, si yo no le doy una revisión adecuada a estos genitales, lo puedo confundir o pasar como un masculino, sobre todo este grado 5 lo puedo pasar como un masculino. Y les digo, morfológicamente o fenotípicamente parece un masculino, pero cuando ya realizo el estudio, ya sea genético, el ductal o el gonadal, resulta que termina siendo femenino. Entonces, eso es lo que se llama una ambigüedad sexual, cuando existe una discrepancia entre los diferentes sexos, que son el genital, el ductal, el gonadal y el genético. Entonces, cualquiera de ellos en donde exista, a eso se le va a llamar una ambigüedad sexual. Bueno, ¿qué es el hermafroditismo? Bueno, el hermafroditismo verdadero es aquel en donde el microorganismo o el ser vivo funcionan al 100% su tejido testicular o sus ovarios y que tiene la capacidad de autofecundarse. Entonces, esto normal lo encontramos en algunos microorganismos como las babosas, las estrellas de mar y las lombrices. En el hombre, bueno, no en el humano, podemos encontrar los tejidos testículo y ovario, pero no son funcionales. O sea, estos individuos no pueden autofecundarse y al final de cuentas generar un individuo. Entonces, el hermafroditismo verdadero en el humano no existe. Podemos encontrar tejido ovárico, podemos encontrar tejido testicular, sí. Que sean funcionales es otra cosa, y desafortunadamente en estos pacientes, bueno, no desafortunadamente, en fin, en estos pacientes no hay, ¿cómo se llama? Una funcionalidad ovárica o testicular, o si existe, tendrá una que estar predominando en relación a la otra. El riesgo de tener dos gónadas es que una de ellas o las dos pueden llegar a malignizarse. Bueno, y el pseudohermafroditismo, esto es un poquito más viable. Entonces, podemos encontrar ciertas enfermedades en los recién nacidos o en las personas que pueden generarnos esa ambigüedad sexual, en donde vemos genitales que dan la apariencia de ser lo contrario a lo que hay. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, un síndrome que se llama de insensibilidad a los andrógenos, donde el masculino, al no tener sus células la capacidad de reconocer los andrógenos, termina feminizándose su cuerpo. No tiene una silueta femenina, tiene poco vello facial, tiene crecimiento de las mamas y pues por lo tanto los genitales se atrofian y tiene una distribución del vello púbico en forma triangular hacia abajo, con los vértices hacia abajo, y les digo, los testículos pueden ser atróficos o pueden no haber descendido nunca. Entonces, por lo tanto, da la apariencia fenotípica de una mujer, pero es un hombre. Entonces, eso es un ser pseudohermafrodita. O tener algo que se llama una hiperplasia congénita de la glándula suprarrenal, en donde generamos una virilización de los genitales femeninos. Y aquí vemos una mujercita donde tiene una hiperpigmentación de los labios mayores y una hipertrofia del clítoris, y a primera vista se pensaría que es un masculino, pero ella tiene un síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita que hizo que se virilizaran
sus genitales, ¿sale? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Doctor, yo tengo una. Sí. Digamos, ¿cuál sería la forma más adecuada de que una persona hermafrodita elija su sexo? Bueno, el hermafrodita, bueno, habría dos cosas. Como si esto se lo detectas antes del nacimiento, pues quienes van a tomar la decisión van a ser los padres. Aunque aquí tendría que estar, bueno, tiene que estar acompañada de una asesoría médica y tendrían que valorar qué órganos genitales predominan en relación de uno de otro, o sea, cuáles predominan, si el masculino o el femenino, y creo que al menos cuando el niño no tiene la capacidad, la persona no tiene la capacidad de decidir por ella, los padres tendrían esa decisión y tendría que estar basada mucho en cuáles son los genitales o cuál es el sexo que se ve que predomina para darle un sexo, pues, para que ese sexo que va a ser psicológico. Y el otro, si el individuo ya se percata en la adolescencia o en la niñez, hay que implementar ¿cómo se llama? Si ya lo educaron de una manera, pues lo ideal es preservar ese sexo psicológico que ya le dieron y buscar la manera de que se adapte más a ese sexo. Claro, todo esto depende mucho de los padres y del mismo individuo, ¿no? Que decidan. Pero cuando no está, cuando no hay una, ¿cómo les puedo decir? Cuando no hay una, cuando es recién nacido, lo mejor es basarnos en el fenotipo, en el genotipo, si es masculino o es femenino. Si el cariotipo nos dice que es de sexo masculino, pues entonces hay que iniciar todo el proceso de maduración de los genitales masculinos, en el sentido de que si este individuo, por ejemplo, tiene una inserción de andrógeno, pues hay que dar el tratamiento necesario para que vaya, cuando llegue a la adolescencia, esta persona sea masculina. Digo, desarrollando eso no te vas a percatar hasta que llegas a la adolescencia y ves que desarrolla como mujer, y me imagino que después de un estudio, porque tiene amenorrea o porque o ella siente que, ella o él sienten que hay algo raro, pues va al médico y entonces le diagnostican hipersensibilidad, pero ya se desarrolló psicológicamente y fenotípicamente como mujer, entonces a él lo único que le queda es continuar como mujer, ¿no? Continuar como mujer porque así se siente y así se ve. En los niños, en los recién nacidos, aquí lo ideal es ver el fenotipo, ver el cariotipo, y dependiendo del cariotipo, entonces tomar la decisión de masculinizarlo o feminizarlo, porque así está genéticamente establecido. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Bien, bien. Bueno, entonces el siguiente tema que nos tocaría, que nos corresponde ver, es los trastornos monogénicos de herencia no clásica. En recuerden que se trataba de todas esas enfermedades que no siguen los principios mendelianos. En este caso lo vamos a clasificar principalmente en 4 grupos, que serían las mutaciones de repeticiones de trinucleótidos, que ya les he comentado que se repiten ciertas bases para que crecen de una forma exponencial, generando el crecimiento de los genes, ¿no? O las mutaciones en los genes mitocondriales, que principalmente son heredados por la vía materna. Y luego tenemos la impronta genómica, que está relacionada en el hecho de que ciertos genes tienden a apagarse de un cromosoma paterno o de un cromosoma materno, y nos dan a veces 2 síndromes diferentes, pero del mismo locus de cromosomas que se apagaron, ¿no? Y el mosaicismo gonal, que lo vamos a platicar un poquito más adelante. Bueno, entonces, en relación a la repetición de trinucleótidos, se ha visto que estas enfermedades están muy asociadas a trastornos neurodegenerativos. Permítame tantito. Bien, entonces les comentaba yo que estas enfermedades, sobre todo de repetición trinucleótica, están asociadas mucho a trastornos de tipo neurodegenerativo. ¿Cuáles son las características de esta repetición de trinucleótidos? Pues principalmente es que se repite
los nucleótidos guanina y citosina. Son los que van a predominar en esta repetición de trinucleótidos. Estos pacientes el ADN termina siendo inestable, o sea, constantemente está cambiando, se está modificando. Y cuando se genera la alteración en esta repetición de nucleótidos es porque se repitieron tanto estos nucleótidos arriba de un umbral que altera la función. O sea, hay genes en donde se repiten los nucleótidos, pero hay un límite, digamos, 20, 30 veces la repetición. Si después de ese límite que se pone de 20 o 30, estos nucleótidos se siguen repitiendo en un número mayor, pues entonces generamos una alteración en el gen, provocando una inactivación o un aumento de las funciones o de las propiedades de la proteína que sintetizaron, y esto genera cambios en el individuo, ¿no? También se ha encontrado ya que ya no nomás hay repetición de trinucleótidos, sino que también hay repetición de tetranucleótidos, pentanucleótidos y hexanucleótidos. O sea, hay repeticiones de 4, 5 y 6 nucleótidos en otras enfermedades que también están relacionadas a trastornos de tipo neurodegenerativo. ¿Sale? Bien. Ahora, en esta repetición de trinucleótidos está muy asociado en relación a qué padre o el progenitor, quién es el progenitor que transmite la enfermedad. Por ejemplo, si hablamos del síndrome de cromosoma X frágil, si hablamos del síndrome de cromosoma X frágil, quien transmite la enfermedad es la madre, y el cambio o la expansión de los trinucleótidos se lleva en el proceso de la ovogénesis. Cuando la mujer está formando sus óvulos, es cuando estas repeticiones se incrementan en el síndrome del cromosoma X frágil y las heredan los hijos y las hijas, ¿vale? Ahora bien, en otras ocasiones, quien transmite la enfermedad es el padre, porque en la espermatogénesis se da la repetición de trinucleótidos, y un ejemplo de ello sería la enfermedad de Huntington. Entonces, en este caso, el papá es el enfermo, y cuando él está llevándose a cabo la espermatogénesis, formando los espermatozoides, aquí se da la repetición de trinucleótidos, y estos van en cada espermatozoide que va a fecundar al óvulo de su pareja. ¿Sale? Bien, entonces, esta repetición de trinucleótidos provoca tres grupos de enfermedades. En algunas ocasiones genera pérdida de la función del gen afectado. En otros genera una ganancia de la función, pero tóxica. Genera una ganancia de función, pero se vuelve tóxica. Y en otro hay una ganancia de la función que es tóxica, pero está mediada por el ARN mensajero. ¿Sale? Bueno, en el primer rubro, donde hablamos que hay una pérdida de la función del gen afectado, aquí lo que sucede es que cuando se lleva a cabo la replicación de los trinucleótidos, generamos un silenciamiento de transcripción. O sea, ya no puedo yo copiar el gen y se queda apagado. Simplemente ya no puedo obtener la copia para producir la proteína, y esta no la puedo producir. Casi siempre esta repetición de trinucleótidos se lleva a cabo en las regiones no codificantes del gen, y el ejemplo sería el síndrome de cromosoma X frágil. Entonces, recuerden que los genes tienen zonas codificantes y zonas no codificantes. Entonces, en la zona no codificante es donde se lleva a cabo la replicación de estos trinucleótidos, y es muy probable que esta repetición de trinucleótidos altera las indicaciones para la transcripción de la proteína y no se puede llevar a cabo. Luego tenemos el grupo de las que tienen una ganancia de función y que se vuelve tóxica. En esta se altera la proteína, y la repetición de trinucleótidos se lleva a cabo en la zona codificante, o sea, la que nos va a decir cómo se hace la proteína. Bueno, cuáles son los aminoácidos que tiene cada proteína en el orden que van, y es donde se repiten esos trinucleótidos. El ejemplo sería la enfermedad de Huntington y la ataxia espinocerebelosa. Y ven, esta es la mutación del síndrome de Huntington, de enfermedad de Huntington, en donde lo habitual es encontrar de 10 a 26 repeticiones citosina, adenina, guanina. Entonces aquí puedo ver 10 a 26 repeticiones.
Pero cuando estas repeticiones de citosina, adenina, guanina suben por arriba de 35, simplemente la proteína muta. En lugar de tener este aspecto, la proteína la tiene como si fuera una M. Y ya nada más por esta situación, por esta estructura tridimensional, no se puede disolver, no puede funcionar y se vuelve tóxica porque se acumula en los tejidos cerebrales. ¿Vale? Bien. Bien, bueno. Y finalmente, tenemos la ganancia de función tóxica mediada por ARN mensajero. Aquí las alteraciones se encuentran en las regiones no codificantes, igual que en el síndrome del cromosoma X frágil, y se asocia con, en este cromosoma X frágil se asocia al síndrome de temblor y ataxia, ¿sí? Que se agrega al síndrome del cromosoma X frágil. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá y continuamos el día viernes, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces platicamos el día viernes, por favor. Tengo otro día. Gracias, doctor. Doctor, El viernes, cuídese. gracias, doc. Nos vemos. Hasta luego.